Que Dios te bendiga, hermano y amigo que ves este video. Quisiera hablarte sobre un tema muy interesante como es la inspiración de las Escrituras. Hay evidencias, no solo en la Biblia, sino fuera de ella, que nos muestran que la Biblia es la palabra de Dios y que es inspirada por Dios en todas sus partes. Vamos a ver un poco acerca de estas evidencias. Entre las evidencias que se encuentran acerca de la inspiración de la Biblia, se encuentran aquellas evidencias a las cuales se le llama evidencias internas. ¿Por qué se le llama evidencias internas? Porque son aquellas que se encuentran dentro de la misma Biblia, las cuales nos enseñan, nos reflejan la verdad de que la Biblia es la palabra de Dios. Veamos algunas referencias de la Biblia. En Juan 10:35 dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Si notas, este pasaje de la Biblia dice que la Escritura no puede ser quebrantada, hablando de la Biblia. También este texto nos dice que se llamaron dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Omitamos la explicación del aspecto a quienes se les dijo dioses, sino enfaticemos el aspecto de que acá se nos dice que a estos seres que se les llamó dioses, refiriéndose a los hombres, vino la palabra de Dios. O sea, la Biblia nos fue dada a nosotros tal como la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad es la palabra de Dios. O sea, Pablo está escribiendo acá a los tesalonicenses que cuando ellos escucharon la palabra que había salido de boca de Pablo escrita para con ellos, no la habían recibido como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Entonces podemos resumir diciendo que esta palabra que está escrita no es palabra de hombre, aunque fue escrita por hombre. Pablo escribió 13 cartas, algunos creen que 14, luego Pedro escribió otras y Juan escribió otras, y uno pudiese decir que es palabra de hombre porque fue escrita por un hombre. Sin embargo, como ya leímos acá, los de Tesalónica la recibían como palabra de Dios, aunque había sido escrita por hombres. ¿Por qué eso? Porque estos hombres, al escribir estas cartas que hoy están plasmadas acá como cartas de los apóstoles, la escribieron inspirados por el poder del Espíritu Santo. Observaremos un pasaje de la Biblia más. Jeremías capítulo 36 y versículo 1 dice: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Tú puedes notar, se nos hace referencia a otro pasaje del Antiguo Testamento que está plasmado en la Biblia, donde dice que vino palabra de Jehová a Jeremías, y que el mensaje que Jeremías plasmó acá en la Biblia, en su libro, es un mensaje que venía de parte de Dios a la vida de Jeremías para que lo transmitiera a aquellos quienes iban a leer este libro. Tenemos un último pasaje para hablar de esta verdad. En Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Lo que Hebreos está describiendo es el poder que la palabra de Dios tiene para cambiar y transformar la vida de los hombres, la vida de aquel que la escucha, la vida de aquel que la oye. Si la Biblia fuera la palabra de un hombre, no tuviese ningún poder sobre las personas. Pero la Biblia tiene un poder transformador que aquellos que la leen, que la escuchan, son transformados a través de ella. El hombre por oírle es redargüido de pecado, es redargüido de maldad. Por escuchar la palabra de Dios, eso se siente motivado a volverse a Dios y arrepentirse de sus pecados. Eso no lo puede hacer cualquier otro libro. Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Ahora vamos a ver otras evidencias, pero ya no en la Biblia, sino vamos a ver algunas evidencias externas que nos muestran que la Biblia es la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con externas?
que se encuentran fuera de la Biblia, no dentro de ella, sino fuera de ella. Veamos las siguientes. La primera que mencionaremos es su unidad. La Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de 1600 años. Fue escrita por no menos de 40 autores. Realmente reconocen 40, pero fueron muchos más. Por eso digo no menos de 40 autores. Fue escrita en diferentes idiomas, en diferentes lugares del mundo. Fue escrita por diferentes clases de personas. Algunos fueron reyes, otros fueron pobres, otros fueron príncipes, otros fueron profetas. Dentro de ella algunos fueron pescadores. Hay de toda clase de personas. Sin embargo, a pesar que la Biblia fue escrita en un periodo tan grande, a pesar que la Biblia fue escrita en culturas muy diferentes y en idiomas muy distintos, cuando tú la lees, a ti te parece que estás leyendo un libro que fue escrito por una sola persona. ¿Por qué es eso? Porque a todos estos hombres los inspiró el mismo ser, el cual es Dios. Dios no anuló la personalidad de ellos. Dios no anuló el pensamiento de ellos. Dios solo les inspiró para que ellos escribieran aquello que Él quería que escribieran sin anular la personalidad de cada uno de ellos. Por eso tú puedes ver al leer la Biblia que cada uno pone su toque personal. Porque aunque el mensaje es de Dios todo, desde el principio hasta el fin, pero va agregado ahí el toque personal de cada uno de aquellos que lo escribieron. El segundo aspecto es su extensión. La Biblia, como palabra de Dios, habla de muchos temas. Tú puedes leer la Biblia, habla de medicina, habla de geología, habla de geografía, habla de planificaciones de guerra. La Biblia te habla del espacio, la Biblia te habla de descubrimientos, la Biblia te habla de tantas cosas que cuando tú la lees, y hoy en la sociedad tú notas que hay personas que han descubierto algunas situaciones que no se conocían en el pasado, la Biblia ya las predijo. Por ejemplo, ¿hace cuántos años hace que el ser humano se dio cuenta que la tierra era redonda? Antes la gente pensaba que la tierra era plana. Pero la Biblia dedujo, o la Biblia afirmó, dicho de otra forma, afirma que la tierra es redonda. Y hay un pasaje en la Escritura que dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces tú puedes ver cómo la Biblia nos está hablando de sucesos que nadie conocía y que ahora la humanidad las ha descubierto, pero la Biblia ya las había afirmado. Y lo único que faltaba era que el ser humano lo confirmara. Hoy ya lo confirmaron, que la tierra es redonda. La tercera evidencia externa que vamos a mencionar para hablar de que la Biblia es la palabra de Dios es sus profecías. Una de las grandes herramientas que nos demuestra que la Biblia es la palabra de Dios es que cada una de sus profecías se ha cumplido. La Biblia nos habla, por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de los grandes imperios que habían de dominar el mundo. La Biblia nos habla de ellos. Y si tú lees historia te darás cuenta que cada uno de esos imperios se han llevado a cabo. La Biblia nos habla acerca de la venida de Ciro. Y si tú lees hasta por nombre, la Biblia nos habla de ellos. La Biblia nos habla con fecha exacta del nacimiento del Mesías sobre Israel. Y eso se cumplió. La Biblia nos dice de cuál iba a ser su carácter, cuáles iban a ser sus sufrimientos. El Salmo 22 nos dice cuáles iban a ser sus palabras cuando Él estuviera en la cruz. La Biblia nos dice que Él iba a ser traspasado de su costado, que ninguno de sus huesos serían quebrados. La Biblia nos dice que sería azotado. Isaías 53 nos dice que iba a ser menospreciado, que iba a ser visto de menos. Bueno, la Biblia nos habla de Él tantas cosas que cuando Jesús vino, pues uno se puede dar cuenta que si tú comparas los textos del Antiguo Testamento que profetizaban acerca del Mesías, tú te puedes dar cuenta que Jesús es el cumplimiento de cada uno de esos textos. Podemos ver cómo la Biblia anticipadamente ya nos había dicho todo lo que el Mesías iba a hacer. Entonces esas profecías se han cumplido al pie de la letra. También hay profecías que hasta ahora no se han cumplido, pero que se van a cumplir al pie de la letra, como la venida de Jesucristo por su iglesia. Cada uno de esos textos.
Entonces podemos ver cómo la Biblia anticipadamente ya nos había dicho todo lo que el Mesías iba a hacer. Entonces esas profecías se han cumplido al pie de la letra. También hay profecías que hasta ahora no se han cumplido, pero que se van a cumplir al pie de la letra, como la venida de Jesucristo por su iglesia. La cuarta evidencia sería su aceptación. Aunque hoy en día hay muchas personas que son detractoras de la Biblia y niegan que la Biblia es la palabra de Dios, y quizá andan buscando la forma de hacer creerle a la gente que la Biblia no es palabra de Dios, la Biblia es el libro que tiene más aceptación alrededor del mundo. Es difícil hallar una casa donde no hay una Biblia. Casi todas las personas del mundo tienen una Biblia en su hogar. De hecho, algunas personas tienen no una, tienen más, tienen 2, 3, 4, 5, de acuerdo al uso que ellos le den. Entonces, la Biblia tiene una aceptación porque el solo hecho de que una persona la tenga en su casa es porque lo ve como un libro valioso, como un libro importante. Es el libro que más se ha imprimido o impreso, alrededor del mundo. Es el libro que más se ha distribuido, el libro que más se ha regalado, el libro que más se ha leído, el libro más visto, el libro más proclamado, más anunciado. Lo usan los jueces para juramentar a aquellas personas que van a declarar. Y les dicen: jura usted sobre la Biblia que lo que va a decir es la verdad. Lo usan en distintos ámbitos de la vida. Aún aquellas personas que literalmente no creen al pie de la letra en Dios, pues usan la Biblia como referencia a la verdad, porque la gente entiende que la Biblia es la palabra de Dios. El último aspecto que vamos a mencionar acerca de las evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios es su poder. La Biblia tiene un poder sin igual. La Biblia es el libro que más personas ha cambiado. Es el libro que ha llevado más felicidad a los hogares. Es el libro que ha transformado la vida de borrachos, de drogadictos. Es el libro que cuando tú lo lees no te puedes ir sin una enseñanza de parte de él, porque te queda plasmado en el corazón su mensaje, su verdad, su enseñanza, al punto que tú te puedes ir y después de un día, 5 días, 10 días de haberlo leído, te hace recapacitar, te hace pensar en aquellas cosas que has hecho, al punto de reflexionar y buscar la manera de corregirlos. Eso no lo hace cualquier libro. Tú puedes leer cualquier bestseller, cualquier libro importante, cualquier escritura que el hombre haya hecho. Ninguno de ellos tiene tanto poder como para cambiar al hombre. Hay miles y millones de anécdotas de personas que con solo haber leído la Biblia sintieron la necesidad de que sus vidas cambiaran, que con solo escuchar un mensaje basado en la Biblia, sus corazones fueron movidos al arrepentimiento y a buscar un cambio y un buscar de Dios. Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Si la Biblia fuera un libro normal, difícilmente tuviera ese poder para cambiar. Pero como la Biblia es la palabra de Dios, es poderosa, y en ella hay el poder suficiente para llevar cambio, para llevar transformación, para llevar vida nueva, para llevar una transformación a la vida del hombre. Eso no lo hace cualquier libro, solo la palabra de Dios. Así que si tú hasta ahora no has creído o dudas que la Biblia es la palabra de Dios, pues he querido darte algunas evidencias y espero te sean de ayuda. Que Dios te bendiga y es un gusto compartir contigo.